Muy buena tarde a todas las personas que a través de los diversos medios digitales podrán seguir esta transmisión. El día de hoy estamos haciendo el ejercicio protocolario para la defensoría de tesis con la temática la transformación de la práctica docente a través de la enseñanza de las ciencias para favorecer el pensamiento científico en alumnos de educación básica fase 5, presentado por la doctorante Jacqueline Hernández González. Esta acción es con la finalidad de obtener el grado de doctor en educación. Para ello, vamos a ceder el uso del espacio a nuestra querida compañera Jacqueline. Adelante. Gracias, doctor. Agradezco la presentación a este tema y bueno, agradezco también la presencia de los que nos acompañan. Me presento, mi nombre es Jacqueline Hernández y derivado de los trabajos de investigación del doctorado, presento el tema de mi tesis doctoral, la transformación de la práctica docente a través de la enseñanza de las ciencias para favorecer el pensamiento científico en alumnos de educación básica fase 5. Mi presentación, bueno, va a estar estructurada con base en los capítulos que se desarrollaron en este trabajo. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué transformar? ¿Por qué es importante transformar la enseñanza de las ciencias? Bueno, desde un contexto internacional, derivado de los diferentes organismos internacionales, nos dice que la educación científica es importante, ya que es una prioridad para formar ciudadanos críticos. Se demanda el desarrollo del pensamiento científico y en un contexto nacional, desde lo que plantea la nueva escuela mexicana, dice que el aprendizaje de las ciencias debe promover procesos de indagación, experimentación, argumentación y construcción del conocimiento desde situaciones contextualizadas. Y bueno, derivado del contexto del diagnóstico, pues actualmente todavía las prácticas están centradas en la transmisión de contenidos, escasas oportunidades para observar, experimentar y formular hipótesis, así como su argumentación. Ay, no me deja pasarlo de eso. Para contextualizar mi problemática, eh, lo hice desde la escuela primaria donde laboro, ubicada en el municipio de San Gaspar Tlahuelilpan, en el municipio de Metepec, Estado de México. Es un turno matutino, una escuela federalizada, con una población de 459 alumnos, 18 grupos, y la muestra está representada por el grupo de sexto año, con una población de 35 alumnos entre los 11 y 12 años de edad. Voy a empezar a presentar mi diagnóstico. Se deriva de la metodología que utilicé, investigación-acción, y en este diagnóstico las problemáticas detectadas en relación a la enseñanza de las ciencias. Los documentos nos dicen que es una disciplina que no se le da la misma importancia como al área del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático. De hecho, algunas pruebas estandarizadas como Planea en el 2019, Mejor Edu en el 2024-2026, solamente evaluaban español y matemáticas y solamente en el 2024 se empezó a evaluar los campos formativos de pensamiento, saberes y pensamiento científico, pero no evalúa contenidos ni habilidades científicas. Sin embargo, PISA en su última aplicación que tuvo, México lo posicionaba como el tercer país peor evaluado de la OCDE en matemáticas y comprensión lectora y el país con peor puntaje en ciencias. Esto con base al Instituto Mexicano para la Competitividad. Otra de las problemáticas detectadas es que los programas de estudio en materia científica se siguen diseñando e instrumentándose sin considerar el enfoque de la enseñanza de las ciencias. La NEM sugiere algunas metodologías como STEAM, sin embargo, no es la única. Hay un desconocimiento por parte de ellas por parte del docente. Y bueno, también esas problemáticas se derivan de que aunque los docentes todavía no se apropian del plan de estudios, desconocen algunas metodologías propias para enseñar ciencias, la cual está por enseñanza por descubrimiento, por indagación, trabajos prácticos y modelización.
Y bueno, aunado también a esto, es que los docentes tampoco tienen formación científica. Otra problemática que se encontró es que el aprendizaje de las ciencias a menudo se reduce a la memorización de conceptos, de fórmulas, de contenidos, lo que desarrolla lo que limita el desarrollo del pensamiento científico que se plantea en la NEM. Todas estas habilidades científicas. Y bueno, estas problemáticas se detectaron debido a los instrumentos de investigación que se desarrollaron en la metodología. A través de rúbricas analíticas se hizo una matriz de triangulación de la información que, bueno, dieron cuenta de estas problemáticas desde la práctica docente, ¿cuál fue su propósito? Bueno, contrastar la práctica observada con la planeación y los registros de campo, la implementación de los trabajos prácticos, que fue la estrategia que se desarrolló en esta investigación, era verificar la correspondencia entre la planeación, la implementación y las evidencias de aprendizaje. Y respecto al desarrollo del pensamiento científico, bueno, pues identificar evidencias del desarrollo del pensamiento científico a partir de diferentes fuentes de información. Para ello, bueno, pues se llegó a la delimitación del problema, que las prácticas de enseñanza de las ciencias con escasas oportunidades para la indagación, la experimentación y el desarrollo del pensamiento científico. Repito, estas son las técnicas e instrumentos que se utilizaron y se diseñaron para realizar el diagnóstico. Se hizo a través de dos instrumentos, una guía de observación que, valga la redundancia, observar a la práctica docente, y una rúbrica de análisis de observación donde se analizaba la implementación de los trabajos prácticos que favorecieran el desarrollo del pensamiento científico durante las sesiones de enseñanza de las ciencias. Para lo cual llegamos a la problematización. Aquí voy a mencionar 5 puntos importantes que se desarrollaron del primer capítulo. La enseñanza de las ciencias aún conserva prácticas centradas en la transmisión de contenidos y actividades estructuradas. Estas prácticas limitan la participación activa del alumnado y el desarrollo del pensamiento científico. Para ello es necesario transformar la práctica docente, fortaleciendo desde la planeación, la mediación pedagógica, su intervención, cómo evalúa, y los trabajos prácticos pues representaron una estrategia para promover pues todas esas habilidades del pensamiento científico, y la investigación se analizó cómo esta transformación puede contribuir al desarrollo del pensamiento científico en alumnos de sexto grado. Para ello, dentro del primer capítulo se desarrolló el estado del arte, considerando las 3 siguientes categorías: la práctica docente, los trabajos prácticos, el pensamiento científico. Los autores que se revisaron que apoyaron a la práctica docente fue Kemis y McTaggart y Elliot en el 2000. Las aportaciones principales de estos autores es que desde la investigación-acción se transforma la práctica docente mediante ciclos tanto de planificación, acción, observación y reflexión, y el docente se convierte en investigador de su propia práctica docente para promover la transformación de la misma. Los autores que hablan sobre trabajos prácticos es Camaño, Garnica y Molina, y menciona que los trabajos prácticos favorecen la indagación, la experimentación y la construcción del conocimiento científico, trascendiendo la comprobación de meros contenidos. Los trabajos prácticos fortalecen la reflexión docente y el desarrollo de habilidades de indagación dentro de la investigación-acción. Y los autores que hablan sobre pensamiento científico es Harlan y San Martín. Ellos hablan desde educar, o más bien la didáctica de las ciencias, verlas desde su naturaleza de las ciencias, es decir, verlas desde su historia, su filosofía. Y bueno, nos hablan también de argumentación y la comunicación como procesos esenciales para la construcción del pensamiento científico. Y bueno, finalmente, pues la revisión de la literatura permitió identificar estos 3 grandes referentes que nos fueron apoyo para la elaboración del marco teórico. Esto nos lleva a una pregunta científica de investigación. ¿Cómo voy a transformar la práctica docente? En este caso fue mi práctica docente a través de la enseñanza de las ciencias
mediante la implementación de trabajos prácticos para favorecer el pensamiento científico en alumnos de educación básica, fase 5. Para ello, en la justificación lo abordé desde 5 ámbitos, desde la parte teórica, metodológica, pedagógica, curricular y social. Y bueno, teóricamente, pues lo que se buscó fue integrar la práctica docente, articular estos 3 ámbitos: la enseñanza de las ciencias, los trabajos prácticos, que va unado a la enseñanza de las ciencias como estrategia de enseñanza, y el pensamiento científico, verlo desde una manera articulada, ya que cuando se hizo el estudio del arte, algunos o muy pocos documentos hablan de desde la investigación a acción como transformación de la enseñanza de la ciencia. Metodológicamente, pues se implementó la investigación-acción y la triangulación de evidencias como estrategia para transformar la práctica. Pedagógicamente, bueno, se propuso una intervención didáctica basada en los trabajos prácticos para favorecer el pensamiento científico, y curricularmente nos apoyamos del Plan de Estudios 2022 y la propuesta que hace la ANEM. Y socialmente, pues se contribuye a la formación de estudiantes con pensamiento crítico y científico para que pues ellos aprendan a comprender los fenómenos que existen sobre su realidad. La investigación obedece a los siguientes objetivos. Como objetivo general, tenemos transformar la práctica docente mediante la implementación de trabajos prácticos en la enseñanza de las ciencias para favorecer el desarrollo del pensamiento científico en alumnos de educación básica, fase 5. Para ello también se diseñaron 4 objetivos específicos. Estos van muy relacionados a la metodología que se trabajó, la investigación-acción sobre los procesos cíclicos que plantea esta metodología. Y la primera fue diseñar la propuesta de intervención didáctica basada en trabajos prácticos para fortalecer la enseñanza de las ciencias. Posteriormente se implementó esta propuesta mediante la estrategia de trabajos prácticos en alumnos de educación básica, lo que nos permitió posteriormente analizar las transformaciones generadas en la práctica docente y en la enseñanza de las ciencias, y finalmente pues valorar el desarrollo del pensamiento científico del alumnado y reflexionar sobre los alcances de la intervención para orientar a la mejora continua de mi práctica docente. Se partió un supuesto de investigación que era la implementación de una propuesta didáctica basada en trabajos prácticos favorecerá la transformación de la práctica docente en la enseñanza de las ciencias y el desarrollo progresivo del pensamiento científico en alumnos de educación básica, fase 5. Con respecto al marco teórico, este se estructuró en 2 categorías, cada una con sus diferentes subcategorías. Y la primera categoría corresponde a la transformación de la práctica docente. Aquí nos apoyamos de los diferentes autores, abordamos temas de práctica docente, nos apoyamos de Schomper, Renaud, investigación en acción, Kemis y Elliott fueron nuestros autores que sustentan nuestro marco teórico. Y en esta primera categoría lo que se buscaba o lo que se desarrolló es ver esa perspectiva desde la investigación en acción que nos permitieran comprender la transformación de mi práctica como un proceso continuo de mejora mediante la implementación de los trabajos prácticos, no solamente para implementar una estrategia, sino que realmente hubiera una transformación en ella. Desde la parte de planeación, diseño de materiales, diseño de actividades. La segunda categoría obedece a la transformación de la enseñanza de las ciencias mediante los trabajos prácticos. Algunas subcategorías que se trabajaron fue la enseñanza de las ciencias, los trabajos prácticos, a los autores que nos apoyaron. Y esta categoría nos permitió comprender que los trabajos prácticos trascienden tanto la experimentación tradicional y constituyen pues esa estrategia que sí permite promover los procesos del pensamiento científico, ¿no? La participación activa, la indagación, exploración y demás. La siguiente categoría corresponde al desarrollo del pensamiento científico. Aquí los autores que nos apoyaron fue Harlen, San Martí, Pozo y Gómez. Ellos tienen la especialidad en enseñanza de las ciencias y hablan sobre también la importancia de la alfabetización científica. En esta categoría, bueno, se entendió como un proceso progresivo, no es algo que
se desarrolla de la noche a la mañana, sino que son estas habilidades que el alumno va a ir desarrollando, las cuales fueron las que orientaron el diseño pues, de la intervención y la interpretación de los resultados. En el siguiente capítulo se trabajó la metodología, como ya lo he mencionado, se trabajó la metodología de investigación-acción. El paradigma fue sociocrítico con un enfoque cualitativo. ¿Cuál era el alcance que nosotros queríamos lograr? La transformación de la práctica docente. Y bueno, la fundamentación metodológica del marco de este capítulo es desde un paradigma científico. Habermas nos habla de un interés emancipador. Kemis nos habla de transformación educativa. Denzin y Lincoln desde la investigación cualitativa y Sampiere de una comprensión contextualizada. El proceso de investigación-acción se tomó de Kemis, hablar solamente de 4 fases, que es desde la planeación, la acción, la observación y la reflexión. Como ya mencioné anteriormente, se partió de un diagnóstico, se diseñó la propuesta, se implementó, se obtuvieron evidencias, se analizaron estas evidencias, lo que nos llevó en el último capítulo a tener la reflexión de nuestros resultados. Las técnicas e instrumentos que se desarrollaron fue una observación participante, las rúbricas analíticas que ya mencioné anteriormente, un diario de campo, se llevó a cabo un registro reflexivo, análisis documental, son las planeaciones que se llevaron a cabo y las producciones del alumnado se tomaron como evidencias. Todas estas técnicas e instrumentos se encuentran en anexos del trabajo. Para ello, bueno, la propuesta de intervención se llevó a cabo con alumnos de 6º grado, el campo formativo, saberes y pensamiento científico, el contenido y el tema y el PDA que se trabajaron, como aquí lo podemos ver en las fotografías, está relacionado con los temas de este campo formativo, que fue el tema de cambios permanentes en los materiales. La estrategia que se implementó fue la de trabajos prácticos. ¿Qué es lo que notamos antes de la intervención y después de la misma? Pues primero, la enseñanza estaba centrada en la exposición del docente. Ya después, en la intervención que se hizo, pues ya la enseñanza estaba centrada en la indagación y la participación activa del alumnado. Inicialmente, pues el predominio del libro de texto como principal recurso didáctico. Después ya en la intervención didáctica, pues ya se incorporaron la estrategia de los trabajos prácticos. Antes, pues había actividades dirigidas con respuestas previamente establecidas con los alumnos. Posterior a eso, pues los alumnos ya hacían estas actividades de reflexión, de experimentación, de observación, análisis de datos, resolución de situaciones. Anteriormente, la alumna asumió un papel principalmente receptor de conocimiento, donde solamente copiaba del pizarrón algunos conceptos. Posteriormente de la intervención, pues el alumno ya participaba como protagonista en la construcción del conocimiento científico. Dentro de la práctica anteriormente había escasas oportunidades para que el alumno pues formulara preguntas, pudiera explicar cómo sucedían ciertos fenómenos. Posteriormente, pues se observó que los alumnos pues sí desarrollaron estas habilidades del pensamiento científico desde la observación, formulación de preguntas, planteamiento de hipótesis. Y bueno, solamente antes se quedaba en la adquisición del contenido conceptual, ¿no? Entonces, posteriormente a esta intervención, el alumno de manera progresiva pues iba desarrollando el pensamiento científico pues mediante el análisis de estas evidencias. ¿Qué resultados obtuvimos? En la transformación de la práctica docente, bueno, pues la práctica docente evolucionó hacia un proceso reflexivo sustentado en la investigación-acción. Ya la planeación ya está basada en los elementos curriculares del plan de estudios, ya no es un docente expositor, sino un docente mediador. Ya hay una evaluación formativa donde se evalúan tanto los contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales. Y bueno, ya hay una reflexión más sistemática con base a lo que se implementaba. ¿Qué otros resultados obtuvimos? La enseñanza dejó de centrarse en transmitir contenidos para favorecer experiencias de indagación científica.
Repito, antes era una clase expositiva, ahora ya se implementa una estrategia de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Solamente se apoyaba del libro de texto, ahora ya hay una metodología a través de la indagación, ahora ya hay actividades de experimentación, no solamente hay actividades dirigidas, el alumno dejó de ser receptor para ser el protagonista y ya no solamente es a través de memorizaciones, sino de la construcción del conocimiento. Respecto a la categoría de pensamiento científico, la interpretación de los resultados se fortaleció mediante la triangulación de cada hallazgo. Cada uno de los hallazgos se fue contrastando con el diagnóstico inicial y con los referentes teóricos del estudio. Esto nos permitió explicar las observaciones observadas desde una metodología consistente. Por ejemplo, en esta tabla podemos observar que en el diagnóstico pues había una escasa formulación de preguntas. Ahora los alumnos planteaban preguntas cuando estaban haciendo el experimento, hipótesis poco fundamentadas. Ahora pues elaboraban sus predicciones sustentadas. Había explicaciones descriptivas. Ahora construían sus explicaciones ya con evidencias. Y bueno, ¿qué se deriva de esto? Respecto a cada categoría, resalte un hallazgo importante para cada una de ellas y pudimos dar cuenta que en la práctica docente se fortaleció la reflexión y la mediación pedagógica. En la enseñanza de la ciencia se incorporó la indagación mediante los trabajos prácticos y en el pensamiento científico se desarrollaron habilidades científicamente progresivas. Estas fueron algunas de las referencias más importantes que apoyaron este trabajo de investigación. Y bueno, ya nada más para terminar, retomo una frase de Paulo Freire que dice, menciona, mientras enseño, continúo buscando e indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Y bueno, con esa frase termino mi presentación. Bien, agradezco la oportunidad que hemos tenido de escuchar su presentación. Vamos a pasar a una fase denominada pregunta. En esta fase voy a tomar el papel de personas ajenas a esta investigación con la finalidad de fortalecerle y poderle ayudar el día de la defensoría de su tesis. Si usted me autoriza, puedo generar este ejercicio. Si usted lo ve no recomendable, también podemos omitirlo, como usted me indique. Sí, doctor. Agradezco su retroalimentación. Bien, dentro de la investigación-acción, usted hace mención de que son una serie de pasos y retoma usted a un autor que se denomina Kemis, si es correcto el término, y Ujú. McTaggart. Usted habló que existe la planificación, la acción, la observación y la reflexión. Dentro de estos, es necesario mencionar que para poder realizar usted esta investigación tuvo que crear una fase diagnóstica denominada punto de partida, y también una planificación con la finalidad de analizar y revisar y formular un plan de acción. Mi primera pregunta sería, eh, ¿qué tipo de investigación utilizó? Mm, hablando metodológicamente, Sí, cualitativa, muy bien. Siguiente pregunta. Eh, ¿Su investigación fue básica o aplicada? aplicada, doc. Bien. Pregunta consecutiva. ¿Cuál fue su diseño de investigación? El diseño de investigación está, bueno, se tomó el método de la investigación-acción. Bien, gracias. Según su tipo de investigación, ¿fue transversal o o longitudinal? Longitudinal, Bien. ¿Su modalidad de investigación
¿Fue documental, de campo o de proyecto factible? Eh, Fue documental y de campo. Bien, agradezco que haya contestado estas preguntas. A mí me hubiese gustado ver al inicio de su presentación su marco metodológico, definitivamente completo, a través de una matriz de consistencia. Esa matriz de consistencia le va a permitir a usted poder explicar de manera correcta lo que es su investigación. Estuvo muy bien el paso a paso de lo que fue realizando. Sin embargo, no escuchamos las preguntas que le acabo de comentar, que serían mucho más fáciles y digeribles para los que estamos como sínodos escuchando la investigación. Sabemos que como sinodales tenemos que tener esas fuentes de consulta, tenemos que tener esa información sobre la investigación, pero siempre es necesario el mencionar cada uno de estos puntos estratégicos. Espero que acepte esta observación, que puede usted Muchas gracias. Ujú. agregarle en una diapositiva inicial, donde usted mencione su tema, sus objetivos, en este caso, categorías temáticas. Haga una matriz de consistencia, por favor, que sería muy, muy importante al inicio. Si yo fuera Susi Cuevas, o si yo fuera Beatriz Adriana, o si yo fuera Valora, utilizaría esas preguntas para poder echar para abajo la investigación. Ok, doctor, sí, gracias. Que sí fue lo que nos comentó al inicio del primer documento que revisamos. Bien. Una pregunta superior. ¿Cuándo son algunos y cuándo son muy pocos Sí. ¿Eso lo mencioné en los resultados? en los documentos? Ah, ok. No, los En documentos de las investigación. técnicas de... Ajá. Sí, algunos documentos o muy pocos. Quiere decir que no existen documentos. Se tiene que mencionar, se hizo el ajuste al acervo literario existente, en el cual tal vez encontramos una inconsistencia. Sin embargo, se pudo revisar cierta literatura que nos proporcionó la oportunidad de generar la investigación. No existen algunos o muy pocos. Sí, sí, lo Eh, considero. Bien, dentro de las categorías temáticas, habla acerca de la práctica docente, la investigación, acción, la enseñanza de las ciencias y el trabajo práctico. ¿Qué cree usted que aporta su investigación científica a través del método de investigación-acción de novedoso a la educación? Mm, Pues no consiste en demostrar que los trabajos prácticos van a favorecer en los alumnos el desarrollo del pensamiento científico, ¿no? Sino en evidenciar que pues el verdadero potencial surge cuando hay una transformación de nuestra práctica, cuando el docente como investigador es reflexivo de su propia práctica, creo que empieza la transformación desde el aula. En este sentido, pues el pensamiento científico no era el punto de partida, fue como resultado de esta transformación de la Bien, práctica docente. en otras palabras, ¿qué aporta su investigación a la educación? Eh, pues invitar a los docentes a que sean reflexivos de su propia práctica, el conocer desde los documentos que determina la nueva escuela mexicana, conocer todo. Regrésese a su presentación, por favor. ¿Se sigue compartiendo, Doc? Perdón. No, en este momento creo que ya está compartiendo. No sé si se está compartiendo. No, No, todavía A ver. 4 diapositivas antes del final. ¿Es esta? No. 4 diapositivas, es la 4. 1, 2, 3, 4. Esta.
Ok, en los resultados. bien. ¿Qué aporta su investigación a través del método de investigación-acción a la educación? Planeaciones basadas en proyectos o en PDAs, ¿no? Ujú. Trabajo práctico, docentes mediadores, evaluaciones más consistentes de manera formativa y una reflexión sistemática. Dele a la siguiente, por favor, a la 29. Su trabajo aporta a la enseñanza que el conocimiento debe centrarse no solo en transmitir contenidos, sino en favorecer experiencias de indagación científica. Gracias. Una pregunta más. Eh, ¿Revisó el título de su investigación? Sí, doc. Bien. ¿Qué le comentó la doctora Susi? Sí, se lo compartí, me dijo que no tenía problema, ya se lo compartí a a la licenciada Brenda y ya me entregó los documentos. Bien. Agradezco mucho que haya tenido usted la oportunidad de permitirme hacer estas preguntas, No, porque doc, al yo contrario, gracias. no quiero que usted pase un mal momento el día de su presentación. Esas preguntas son las básicas que le van a hacer los sinodales. Sí, estoy también Entonces, trabajando en ello de ir evitemos, argumentando y justificando cada parte del trabajo. evitemos que los sinodales tengan mayor oportunidad de preguntar, Ok, ¿no? sí, No, doc. no tengo a la mano, no sé si les mandé o si todavía lo tenga por ahí, Brandon. Les mandé un video de cómo hacer la presentación. Sí, Tómenlo, por favor, retómenlo. Véanlo hoy, mañana y pasado mañana, vean su presentación y traten de agregarle lo que les haga falta. Es sí, doc. importante que si no quieres hacer tantas diapositivas, una para la variable, una para la categoría temática, hagas una matriz de consistencia donde expliques específicamente la relación que tiene tu título, tu tema con tus categorías temáticas y eso sería más fácil. ¿Hay Ujú. que presentar graficados? Sí. Está bien lo de la presentación del graficado, está bien lo de las imágenes, porque son parte de su investigación. Me hubiese gustado ver un instrumento de los que aplicó. Ok, doc. Sí, este era lo que le iba a preguntar, porque quiero, si puedo presentarlo, aunque se vea así como chiquito, que obviamente Bien, nada más quiero como que oriente y describa lo que se hizo, es pero sí correcto. tenía duda en ponerlo, pero sí, sí los agrego. Si usted tiene 4 instrumentos y los puede meter en una sola diapositiva, 4, sale, usted le da zoom, pum, clica el primero y abre para que vean este instrumento se aplicó para determinar lo que fue la práctica docente. Se lo cierra. El siguiente instrumento con estas cualidades, pum, es para hacer la referencia referente a la investigación-acción, pum, lo cierra y abre el otro y así, en Ujú. una sola. Sí, doc, gracias. Eh, Lo demás, por el tiempo, estuvo dentro del tema, del tiempo real. Fueron exactamente 32 minutos, entonces 30 minutos, 40 son buenos. No echen saco roto lo que le acabo de comentar, porque después me va a decir, el doctor me dijo, Sí, doc, no, ya hice anotaciones, lo voy a trabajar. Gracias. si Valora me dijo y no hice caso y ahora tengo ese problema. Sí. Quiero que por favor llenen el cuadro, se los voy a volver a mandar, es necesario. Sí, fue el documento que nos compartió. Permítanme tantito, déjenme encontrarlo. Quiero que los tres lo llenen. Zulma, Brandon y Jacqueline. Quiero que lo llenen ya con todo lo que ocupa.
Si dice variables, cámbiale el término variable y ponle categoría temática. Llénalo. Lo imprimes, por favor, y ese día lo vas a llevar presente. Ok, Lo vas a llevar en físico, para que cualquier pregunta que surja de ahí automáticamente tienes la forma de contestar y de manera correcta. Date tu tiempo para contestar, no debes de contestar apresurado. Algo que quiero comentar, me gustó que Jacqueline inmediatamente trata de contestar. Tómese su tiempo, sí, relájese. Eh, Gracias, estimado Sinodal. Respecto a su pregunta, voy a mencionar lo siguiente. El tipo de investigación que yo apliqué versa en la investigación-acción del autor Kemis y McTaggart, los cuales hablan acerca de los pasos y procesos. O sea, hablen tranquilos. No traten de hablar, porque mientras más hablen más rápido, se van a enredar. Entonces traten de llevar un tono de voz calmado, seguro, cambien la voz, porque también si no nos van a aburrir, pero alcen la voz, bajen la voz. Es como si fuera una ujú. actuación. Les pedí que hicieran un guión de, de presentación de tesis. ¿Lo hicieron? Les- Un guión a ver, de las preguntas. De las preguntas. de las diapositivas. No. Ah, sí, yo sí lo tengo, pero no, pero lo voy a estudiar, lo voy a seguir estudiando. Bien, hagan un guión que Sí, no sé, como si lo memorizaras de pies a cabeza, porque el que debe de saber la información de la investigación no soy yo. sí, Es porque si no un nos perdemos. Así es. Yo voy a Ujú. leer la tesis en estos días y voy a sacar algunos dos o tres apartados únicamente, dos, tres cosas. Pero quien debe de dominar la tesis eres tú. Si puedes no ver la diapositiva y explicarla y cuando veas, perdón, déjeme avanzar porque esto está en la diapositiva 7, el jurado va a saber que tú dominas tu investigación, que tú sabes dónde están los elementos. Es muy importante que hagan un guión de cómo van a presentarlo. Que hoy se pongan a practicar, no sé, hoy descansas, mañana. Lo mismo que hiciste hoy aquí en la sesión, pero el doctor Valera me dijo que hiciera esto. A ver, voy a empezar. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y dale tiempo a cada diapositiva, márcate el tiempo. Por favor, háganlo. Sí. Son dos cosas que les pido. Llenen el cuadro, Ujú. serían tres, Guión ¿no? Hagan su guión de entrevista, de tesis, de presentación de diapositiva. tesis. Sí, de diapositivas y contesten todas las preguntas que les mandé. ¿Todavía las tienes, Brandon? ¿Puedes reenviarlas al grupo? Sí, Reenvíalas, ¿no? Por favor, hijo. Y sí. cada pregunta en una tarjetita específica. Ese día te voy a poner una mesa y tú vas a poder poner todas tus tarjetas ordenadas como se te haga más cómodo, de manera ergonómica, que no te afecte tu tesis, tus hojas de lo que llevas y tu guión de exposición. Recuerda que lo puedes llevar en la mano. Si te anotas 10 puntos de cosas importantes que tienes que decir, lo puedes tener en la mano. Y compañeros, y como ustedes ven y ves el punto uno, lo refieres, pueden hacerlo. Esto pueden hacerlo. Puedes agarrar una tarjeta. Yo dije, no tantos movimientos que se vean tan bruscos. Sí, claro, no tantos movimientos, pero tan exagerados. Si te puedes mover, pero que se vea con esa formación, con ese dominio, esa secuencia, esa elocuencia. Hagan lo que les pido, por favor, del guión. Hagan, por favor, lo del cuadro. Hagan, por favor, lo de las preguntas. Y ustedes mismos van a ver que va a ser muy sencillo explicarlo el día de la tesis. Les quito el miedo desde hoy, quiero quitarles el miedo desde hoy. Los sinodales no les van a hacer preguntas exageradas, Sí. les van a preguntar solamente cosas de su tesis. Pero si no conocen la tesis, recuerden que les dije, para que se vea más profesional,
Nos referimos a la página 4 de acuerdo a lo que me acaba de preguntar sobre investigación-acción. En la página número 18 hay un concepto que dice, la investigación-acción es tal, 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 tal. Respecto a este concepto, yo quiero mencionar que mi investigación fue creada a través de la planeación estratégica, lógicamente a través de un proceso denominado observación para generar un diagnóstico. Una vez que generamos el diagnóstico, tuvimos la oportunidad de poder planear, planificar las ideas, plasmarlas en un documento y estas aplicarlas. Háganlo, por favor. Eso les va a ayudar muchísimo. No echen en saco roto lo que les estoy diciendo. Por favor. No, al contrario, gracias por las recomendaciones. Si hoy fuera Nos va a la, ayudar mucho para ese día. si hoy fuera la defensoría de tesis, He eh, probado. no lo dije yo, Sí. ¿no? Entonces, no es una exposición, que quede claro, no es una exposición de cualquier lunes o cualquier martes, no. Es una explicación detallada, profunda Mm, de tu tema de investigación. Eso es, ¿sale? Entonces, no podemos llegar débiles a este momento. No podemos llegar débiles. Me parece que la primera sesión vamos a tener presencia de autoridades educativas. En este caso es en la de Jacqueline. Va a estar, creo, el director escolar, el subdirector escolar, va a estar el licenciado Pérez Tagle, Brenda y alguien más. No sé todavía, no me confirman. Pero por favor, háganlo. Puede ser que en la de Brandon también ingresen los mismos. Puede ser que en la de Zulma también ingresen los mismos. Entonces, mientras más preparados se vean, mientras más dominio, así como cuando, a ver, no, aquí yo soy el que manda, o sea, posiciónense por favor bien. No vamos a pelear con nadie, pero posiciónense bien en el conocimiento y dominio de su tema. Vean el video, por favor, de cómo se tienen que ir presentando las diapositivas. ¿Lo sí. tiene a la mano nuestra, Jackie? ¿El del que mandó, el link que mandó al grupo? Sí, ¿no? Bueno, Un mandó dos. un video que explicaba sobre cómo era la forma de hacer la presentación de la tesis. Ujú. Y otro de cómo exponer. Ok, ¿puedes compartir los dos al grupo, Brandon? Ya te Sí, pregunté tengo si el de gustas. cómo armar la presentación de la doctora, Ese, ¿no? Ujú. Sí, aquí lo tengo. por favor. El ejercicio de hoy es muy bueno, agradezco la participación. Hay que darle muchas reacciones ahí a la maestra, muchas caritas, muchos corazoncitos, aplausos, por favor. Yo sí le aplaudí. Hay que hacerlo demasiado Gracias. porque, ¿no? Gracias, gracias, doctor, por esta oportunidad. La verdad que sí, nos damos cuenta de lo que tenemos que seguir fortaleciendo. Bien, muchas gracias. Vamos a dar cierre a la primer participación. Muchísimas gracias, maestra Jacqueline. Agradecemos su actividad del día de hoy. Vamos a hacer todo lo posible porque el día de la presentación esto sea fenomenal y fantástico. Muchas gracias. Un aplauso para su persona, por favor. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a dejar que la maestra Jackie se relaje. Maestro Brandon, relájese tantito, por favor. Maestra Azul, relájese tantito. Bien, muchas gracias a todos los presentes. Vamos a tener la continuidad de nuestro trabajo del día de hoy. En este momento, nuestro colega Brandon Soto nos va a hacer favor de presentar su temática. Vamos a poner atención, ya que esto es respecto a la defensoría de tesis que se tiene planeada. El día de hoy es solamente un ejercicio práctico para ver todas aquellas opciones o oportunidades que aún son necesarias corregir o abatir. Le damos una bienvenida al maestro. Nos va a presentar el método Filadelfia y el uso de bits de información en el aprendizaje del español de la fase 6. Adelante, maestro Brandon.
Gracias, doctor. Bueno, pues muy buenas tardes. Permítete tratar de presentar la diapositiva. Sí, se alcanza a ver. Claro, sin problema. Sí, ya se Sí, ve. perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Vamos a dar inicio a esta defensoría de la tesis sobre el tema método Filadelfia y el uso de bits de información en el aprendizaje del español en la fase 6 en el Colegio Valle de Filadelfia durante el ciclo escolar 2025-2026. Bien, esta es la ruta argumentativa de la defensa, en la cual voy a indicar primero lo que fue la problemática, de dónde viene y surge esta problemática, la matriz de consistencia, en donde se presenta en esta matriz la pregunta, algunos objetivos y el método, el sustento, la metodología que se utilizó, cuáles fueron los hallazgos y la aportación final, que es decir, lo que aporta esta investigación a la educación, específicamente a la área de secundaria y la disciplina de español. Pues bien, la problemática inicia a través de la continuidad de la metodología, debido a que la metodología de los colegios Valle de Filadelfia, que es el método Filadelfia, refiere solamente a lo que es preescolar y primaria. Sin embargo, al incluir dentro de este instituto secundaria, pues se quiere continuar con esta metodología. Sin embargo, los principios en los que se basa el método Filadelfia son un poco diferentes de acuerdo a la etapa de lo que es el desarrollo del adolescente. Es por eso que la problemática se basa en la continuidad metodológica, valga la redundancia, del método Filadelfia y a través de la disciplina del español, específicamente en español. Bien, en secundaria, como lo mencionaba, se pierde la continuidad sistemática del método Filadelfia. Esta necesidad de centrar esta metodología en secundaria es que surge la problemática y la adaptación de este método a través de una herramienta del mismo método que se denomina bits de información. Bien, como podemos observar en la gráfica, existe un gran porcentaje de no aprobación de los contenidos bases de los temas de español. Esto surge a través de un diagnóstico que se realiza a los alumnos al inicio del ciclo escolar. Este diagnóstico nos arroja pues que no tienen estos contenidos de español los alumnos y a través de una entrevista o de un cuestionario más que nada, los alumnos refieren que el español tiene contenidos muy repetitivos y tediosos. Es por ello que a través de esta investigación, estas estadísticas y la continuidad metodológica se denomina la pregunta de investigación. ¿Cómo contribuir al aprendizaje del español en la fase 6 mediante una estrategia basada en el método Filadelfia y los bits de información? Bien, recordando que la fase 6 se refiere únicamente a primero, segundo y tercer grado de secundario. Es a partir de esta problemática y en conjunto con evidencia externa, es decir, desde el diagnóstico de Planea en 2015, 17 y 2019, en donde se observa que los estudiantes se ubican en un nivel 1, nivel 2 de desarrollo y esto justifica buscar estrategias didácticas que fortalezcan lo que es el principio del español en la educación básica, que es la comprensión lectora, un vocabulario y la producción escrita, más que nada en la parte de producir textos escritos con mayor fluidez y mayor vocabulario. Una vez retomando todo esto, es que se plantea la idea del método Filadelfia enfocado en los bits de información, que más adelante, en la diapositiva 8 explico un poco acerca de lo que son los bits de información y de dónde proviene todo este tema. Bien, mi matriz de consistencia es referente a cómo se va hilando o de dónde viene la problemática hasta cómo lo busco evaluar o diagnosticar. Bien, mi problema, como lo mencionaba en un principio, son las dificultades de comprensión, retención, apropiación de los contenidos del español a través del método Filadelfia. El objetivo es diseñar e implementar una estrategia basada en el método Filadelfia y los bits para poder mejorar la comprensión, retención y apropiación de los contenidos del español. Mi hipótesis es
que los bits favorecen la comprensión, retención y apropiación de contenidos, los bits de información que pertenecen al método Filadelfia. Las categorías en las que me baso para poder realizar esta investigación es el método Filadelfia, los bits de información, el aprendizaje de la disciplina del español en secundaria y la resignificación docente. Es importante mencionar que la resignificación docente también cambia porque al incluirse los bits de información desde la planeación, se integra en la planeación, en las actividades y cambia el papel del docente. Los instrumentos que utilicé es la observación para el método Filadelfia, los análisis de bits y la rúbrica igual para la categoría de los bits de información, es decir, bajo qué rúbrica se van a realizar estos bits de información. La entrevista a los alumnos para ir recopilando toda esta información de cómo van aprendiendo el español, de la retención, de la comprensión y de la apropiación. Y finalmente el diario reflexivo para la resignificación docente, dentro de la categoría de resignificación docente. Mi estado del arte, a grandes rasgos, se incluye lo que es Olm en 1983, en donde hace una revisión crítica del método, no del método Filadelfia, sino del método Doman, que es de donde se desprende el método Filadelfia, en donde indica que el método Doman no es una terapia como tal, sino una estrategia didáctica para poder realizar ciertas conexiones cerebrales, pero no puede ser entendido como un método como tal para terapia, que fue lo que realizó Doman en su terapia a través de diferentes instrumentos de neurociencia. Ahora, hay algunos estudios que se utilizaron en Latinoamérica, pero todos estos estudios se basan en preescolar o primaria en lectura temprana. Por ejemplo, Arancibia en 2019 utilizó los bits de información o bits de inteligencia para, como reporte de avances en lectura y comprensión de estudiantes en Chile en primero de primaria. Esto, pues sin duda, tiene un antecedente en que los bits de información ayudan a retener información, a comprender un poco más del texto y a ampliar el lenguaje, o sí, el lenguaje sobre el tema que se va a ver. Sin embargo, esto, pues repito, fue en primero de primaria. En Estrada, en 2018, identifica mejoras en prácticas de lectura en tercer grado de primaria en Colombia. Es decir, continuamos sobre este mismo eje en que los bits de información mejoran en la parte de la lectura, la retención de información o la comprensión de un lenguaje un poco más complicado, en donde sustenta la utilidad de la lectura inicial y deja abierto el reto a habilidades superiores. Rodríguez Succe, en 2022, encuentra relación favorable entre los bits de información y el desarrollo del lenguaje en niños de 4 años. Sí, continuamos con esta información, en donde el estado del arte en general nos habla de que han habido estudios de los bits de información en niños de preescolar y primaria baja, es decir, en las etapas 2, 3, perdón, sí, 2, 3, 4 de, de México. Sin embargo, no hay ninguna investigación en secundaria para adolescentes, ni longitudinal ni transversal en este tipo de estudios. Entonces, esto significa que hay una brecha importante que se puede investigar sobre los bits de información, cómo impactan o cómo generar esta estrategia a través del español en la etapa 6 de secundaria. Sí, existe este vacío que fue el que se retoma para la investigación. Como mencionaba anteriormente, el método Filadelfia y Doman tienen una relación, pero no es lo mismo. El método Doman, que es de donde se basa el método Filadelfia, es, digamos, el que inicia este método, es una presentación rápida y visual y sistemática de información para favorecer atención y reconocimiento. El, el psicólogo Glenn Doman hizo estos experimentos con algunos niños a los que les faltaban partes o de conexiones cerebrales, es decir, que tuvieron algún traumatismo
o alguna situación en el cerebro que no generaban las mismas conexiones que un cerebro sano. Esto es lo que hizo Glenn Doman, fue que utilizó estos bits de información que, repito, es la presentación rápida, visual y sistemática de información, frases, palabras muy cortas a través de presentación rápida, para que la plasticidad cerebral incrementara y generara mayores conexiones cerebrales y pudiera conectar todo el cerebro a través de estos puentes que realiza la plasticidad cerebral. Se vincula con la lectura global, bits de inteligencia y estimulación en edades iniciales. Como lo mencionaba en un principio, esto va hacia edades iniciales, como es preescolar, primaria baja, primaria todavía y muy poco primaria alta, pero es una estimulación temprana. Al adaptarse este método Doman al método Filadelfia, en donde retoma algunas estrategias. Lo principal o la principal estrategia que retoma del método Doman es los bits de información, que esto, pues repito, es para los niños de primario preescolar. Bien, estos bits de información funcionan como mediadores didácticos para la atención del adolescente, en este caso en secundaria, centrar su atención y mejorar la comprensión, el vocabulario y la producción escrita en los adolescentes a través de estas palabras que se presentan de manera intermitente en los alumnos. Bien, ¿cuáles son los autores que respaldan este argumento dentro de la investigación? Auswell en el aprendizaje significativo, en donde menciona que el contenido debe conectarse con conocimientos previos para lograr la comprensión. Esto es referente al diseño de bits de información. Los bits de información, eh, como se observan en la planeación, que no puse aquí, pero que voy a colocar más adelante, es precisamente estas palabras que tienen que ver con el proyecto que se está viendo en español. De acuerdo a este proyecto, es que estas palabras clave que identifica el docente con anterioridad es que pueden desarrollar un poco más de visión y de los conocimientos previos que tienen los alumnos. La mediación y el andamiaje de Vygotsky y Brunner, que hablan sobre el docente que guía la construcción del lenguaje y apoya el avance progresivo. Como lo mencionaba en un principio, es importante tomar tomar en la dimensión de la práctica docente, cómo cambia la práctica docente, debido a que ya no solamente va a explicar, sino va a guiar a través de esta construcción del lenguaje y cambia este papel del docente a través de los bits de información. La neurodidáctica, que es en lo que está basado esta metodología de Glenn Doman, que es la atención, emoción y memoria orientan el diseño de experiencias de aprendizaje. La carga cognitivo de Seller y Mayer, la información organizada en unidades manejables reduce sobrecarga y facilita la comprensión. Recordemos que los adolescentes, bueno, recordando que los adolescentes pues generan esta parte de menor atención quizás por parte de la falta de madurez en su glóbulo prefrontal, pues la información organizada en unidades manejables, es decir, en bits de información, ayuda a retener más información y a que los jóvenes pues tengan más en cuenta los temas que se están viendo. Y la plasticidad y repetición de Dodgy y Doman es la práctica sistemática y la presentación breve refuerzan circuitos de aprendizaje. Bien, esto tiene que ver precisamente con los bits de información. El modelo conceptual de la propuesta es cómo de la manera de lo general a lo particular, es decir, del método Filadelfia, que se retoman los bits de información, donde es una unidad breve, visual y verbal que se tiene que mostrar a los adolescentes sobre el tema que se va a ver. Esto es importante que la mediación docente, es decir, a través de preguntas, a través de una planeación ya estructurada donde el docente ya sabe cuáles son los bits de información, cuáles son las palabras o conjunto de palabras que va a realizar, a presentar a los adolescentes de acuerdo al contenido y concluyendo en el aprendizaje del español a través de la comprensión del tema, de la producción escrita y la explicación del tema en sus propias palabras. Mi diseño metodológico, como podemos observar en la gráfica, fue de una población de secundaria de los 3 grados de 87 alumnos,
y la muestra que se toma en cuenta, que es una muestra intencional no probabilística de 22 alumnos de segundo grado. El enfoque es cualitativo, el alcance es descriptivo interpretativo, es por eso que se utiliza también un diario reflexivo a través de la observación. El diseño es un estudio de caso educativo y la temporal es longitudinal. La metodología permite comprender el fenómeno en contexto natural y no generalizar estadísticamente. Sí, de esta manera, pues podemos ser un poco más específicos. Bien, aquí vienen los instrumentos, presento los instrumentos que se utilizaron para cada una de las dimensiones, como lo había mencionado al principio. El instrumento es la guía de observación docente. Quien habla sobre esta guía de observación es Taylor y Bogdan en el 2000, que tiene la intencionalidad didáctica de la mediación pedagógica, la organización de la clase y registrar, bueno, vaya todo esto, todos estos elementos y registrar la respuesta del grupo. ¿Cómo es que se va desarrollando eh, la aplicación de esta estrategia? ¿Cómo el docente va observando la atención, la comprensión de los temas, etcétera? Se observa cómo se implementa el método Filadelfia en el aula. El siguiente instrumento, que es de acuerdo a la categoría a la dimensión de bits de información, es el análisis documental de los bits. Bowen en el 2009, que habla del diseño, la claridad conceptual, pertinencia, progresión, función pedagógica y activación de saberes previos. Esto que acabo de mencionar es importante tomar en cuenta al diseñar los bits de información, ya que no son palabras al aire ni solamente palabras del tema, sino que deben de tener una claridad conceptual. El diseño se refiere a que deben de ser, como lo habíamos visto anteriormente, cortos, frases o palabras cortas que puedan hacer que el alumno los memorice con mayor facilidad. Conecta los bits con la estrategia didáctica y su claridad pedagógica. La rúbrica de producciones escritas, que es de Sampieri y Mendoza en el 2018, analizar evidencias de aprendizaje, comprensión, organización de ideas, vocabulario académico, estructura y transferencia. Esto muestra si los bits realmente tienen un impacto en los adolescentes o en el aprendizaje de los adolescentes con respecto al español o no está funcionando. La entrevista semiestructurada de Valles en el 2007, que tiene el propósito de recuperar percepciones de estudiantes, docentes sobre esta utilidad, comprensión y participación de los bits de información, es decir, cómo es que los bits de información nos han ayudado tanto a los alumnos como al docente en su práctica a mejorar la atención, la comprensión y la producción de textos en el ámbito del español. Finalmente, el diario reflexivo docente, que tiene que ver con la categoría de la resignificación docente por Perrenaud en el 2004 y Schoen en 1992, es documentar la reflexión sobre la práctica, ajustes durante la intervención y resignificación pedagógica del método, es decir, la evidencia de que el docente está transformando su práctica al incluir los bits de información, no solamente en su práctica, sino desde la planeación, la organización de la clase y finalmente, pues, con el aprendizaje de los alumnos. ¿Cuáles fueron los hallazgos y resultados organizados por categorías? El primero es que en la estrategia basada en el método Filadelfia hubo mayor intencionalidad didáctica, mediación y organización de contenidos, es decir, desde los contenidos y la planeación del docente hubo esa intencionalidad de integrar estos bits de información. El aprendizaje del español tuvo mayor comprensión, organización discursiva, un vocabulario académico más amplio de acuerdo a las temáticas y la transferencia de conocimientos. En el siguiente punto, que es el bit de información como recurso didáctico, habla de una mejor claridad conceptual. Los alumnos entendieron mejor los conceptos, algunos que se les dificultaban, de diferentes temas en el español. La progresión y activación de conocimientos previos, como lo veíamos anteriormente. Y la última dimensión, que es la resignificación docente, que es de la repetición mecánica del docente a una mediación pedagógica consciente a través del uso de bits de información dentro de su planeación y en sus actividades diarias. La evidencia del aprendizaje del bit a la producción académica. Dentro de esta evidencia se reporta que hubo mayor disposición inicial en la atención sostenida, hubo
mayor atención al utilizar los bits de información, debido a que los alumnos tenían que estar atentos a estas palabras, repetirlas y después escribirlas en su cuaderno sin tener que verlas. Esto pues hacía que los alumnos tuvieran una atención sostenida, al menos durante los bits de información, para poder aprenderlos y poder tenerlos en cuenta porque se iban a utilizar durante la clase. La comprensión conceptual, que ellos mismos explicaban estas palabras, la organización discursiva, en donde tenían un vocabulario más amplio y podían generar mayores textos explicativos, el vocabulario académico y la transferencia de estos conocimientos. ¿Qué aporta la literatura previa? Bien, los aportes es que en la parte teórica, con la coincidencia teórica, es la atención, emoción, organización del contenido y la repetición favorecen las condiciones o favorecen buenas condiciones para aprender. La diferencia con antecedentes es que la mayoría de estudios se ubica en la infancia, como lo mencionaba en el estado del arte. Esta tesis trabaja con adolescencia y con contenidos disciplinares en español. Es importante que esta fue parte del vacío que se encontró, que no hay estudios de los bits de información o el uso del método Filadelfia para los contenidos de español en secundaria. Y la aportación contextual, que el método no se replica literalmente, se resignifica con mediación, secuencia y producción académica. Bien, es importante mencionar que este método solamente es aplicado por el Colegio Valle de Filadelfia, en el cual solamente hay tres, uno en Metepec, uno en Querétaro y otro en Hidalgo. Y bien, las conclusiones por objetivos es, el objetivo general es la adaptación del método Filadelfia con bits es pertinente para fortalecer el aprendizaje del español en la fase 6. En el aprendizaje se observaron avances en atención sostenida, comprensión conceptual, organización de ideas y producción escrita. Dentro de la docencia, la propuesta contribuyó a resignificar la práctica docente mediante mediación pedagógica más consciente y la planeación. ¿Cuál es la aportación de esta investigación? Que construye un puente metodológico entre una estrategia de edades tempranas, de preescolar y primaria, y los desafíos de secundaria. Las recomendaciones es para docentes diseñar bits breves, claros, visuales y secuenciados, como lo mencionaba anteriormente, acompañados con preguntas y producción escrita sobre estas bits de información para que los alumnos puedan retomar, no solamente observar las palabras, sino retomar ya en un texto cada uno de sus significados. En la formación docente, incluir la neurodidáctica, el microaprendizaje y el análisis reflexivo de la práctica para ir mejorando más nuestra práctica docente. La institución, fortalecer la continuidad metodológica en secundaria con formación docente y seguimiento. Este es importante debido a que se deja este trabajo también en la institución porque no hay un taller o una preparación por parte de directivos para dar clases en secundaria bajo este método. Entonces, se hace esta recomendación a la institución que se retome un poco de esta investigación para poder incluir los bits de información en adaptarlo a cualquiera de las disciplinas, tomando como base esta investigación en la disciplina de español. Y a una investigación futura, ampliar una muestra, comparación de grupos, dar un seguimiento longitudinal mucho más amplio y explorar otros campos u otras disciplinas. Finalmente, mi aportación central es resignificar el método Filadelfia para secundaria, permite convertir los bits de información en una estrategia neurodidáctica pertinente para aprender el español con mayor atención, comprensión y producción académica. Gracias. Muy bien, maestro Brandon, le agradezco mucho la atención que ha tenido para presentar con nosotros su información. Eh, Le voy a hacer algunas observaciones, pero las considere como tal, solamente como observaciones, no es nada a pecho ni personal. Elimine, por favor, de todas sus diapositivas palabras que tenga en color rojo. Ok. Bien. ¿Cuáles son los principios del método Filadelfia, maestro? Palabras en color. Los principios del método de Filadelfia es generar diferentes estímulos para que ¿Cuáles son los principios? sí, los principios como tal no los tengo. Ok, usted mencionó que al inicio de su presentación, los principios del método Filadelfia corresponden a...
Váyase a sus diapositivas 2 o 3. Sí, aquí lo tengo. Mm, no tengo como principio diseñar y implementar una estrategia. Bien. No. Sus diapositivas, casi en la final habla usted del docente. Usted Sí. mencionó un apartado del docente y le agregó una palabra planeación y ahí no aparece. Ah, no aparece, yo lo dije. Sí, Ok, entonces hay que tener cuidado en eso. ok. Eh, ¿Me puede explicar cómo sacó su muestra? ¿Cuál fue su muestreo y población? De la muestra fueron los 22 alumnos. ¿Puede mostrármelo, por favor? Sí, compartir pantalla. Voy. Sí se ve. Sí, claro. ¿Puede volver a explicarme cómo fue su selección de muestra, muestreo y población? ¿Qué método utilizó para la muestra? ¿Aleatorio simple, estratificado, por conglomerado, por bola de nieve? ¿Qué tipo de acción retomó para sacar su muestra? Fue intencional, no probabilística. Ujú. ¿Puede explicarme qué es Sí. intencional no probabilística? No. Gracias. Sí, Bien, maestro Brandon, le agradezco mucho su participación. Ya sabe qué le falta, los objetivos generales específicos, ¿no? Abordarlos ahí, sí. hablarnos de las variables, de su hipótesis, su tipo de instrumento, su formulación de problema, su finalidad, su metodología. Todo lo demás está bien. Le agradezco. Vamos a mandar sus aplausos porque ya lo hizo. Gracias, doctor. Ya. Metodología, finalidad. Este, ¿Vale? ya lleno todo. Ok. Gracias, doctor. Sí, Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Ya tiene usted conocimiento de qué es lo que le hace falta, maestro Brandon. sí, ya tengo aquí todo. Y le hablé así Entiendo. muy general, ¿eh? No, no te dije todo. Nomás estoy Sí, hablando de algunos puntos que yo vi que no correspondían al proceso. Ya no sé qué decirles, Brandon, más que preparen el cuadro que les pedí, por favor. Preparen las preguntas, todas las preguntas, imprímanlas en tarjetas, algo que no se vuele, pero que tenga las tarjetas. Si quieres, hazte un fichero de preguntas. Hagan un fichero de preguntas. Las primeras sobre metodología, las segundas sobre el capítulo, las terceras sobre tal. Tienen que ir muy preparados a la presentación, bro. Por favor. Está bien lo que hiciste, está bien. Solamente hay que componer esas partes que ya le comenté a Jacqueline y que ya las encontraste tú también como un punto de que es necesario mejorar o componer o agregar. Entonces, eso es la investigación. Voy a ponerle pausa.